Buenas tardes y gracias por estar con nosotros de nuevo en su programa de la salud, Dr. Jorge Bordenave y su salud. Espero que hayan tenido una semana saludable, sin mucho trajín, y de nuevo conmigo para aprender algo nuevo sobre el cuidado de la salud, ya que le traigo este programa como un servicio público para tratar de enseñarles a ustedes, para educarles a ustedes, para que ustedes vean todo lo que hay en el mundo de la medicina en la actualidad. Tenemos un website nuevo para esos que tengan internet, se llama Dr. Bordenave y su salud.com. Ahí podrán ver todos los shows desde el inicio en webcast y pueden ver también diferente información sobre todos los segmentos que hemos tenido en los pasados meses. Más adelante creo que en vez de 2 veces a la semana va a ir aumentando a, me parece que 4 veces a la semana, o sea que el programa, gracias a ustedes, está cogiendo impulso y muchos de ustedes están viéndolo. Y como invitado de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que es el oído, cómo oímos a las personas, el cuidado que tienen los oídos, y para eso tenemos a Alejandro Rodicio, que es un especialista en audición aquí en Miami, que nos va a hablar sobre la importancia que tiene el oído, cómo funciona el mecanismo del oír y además también diferentes modelos de audífonos que hay en la actualidad. Así que bienvenido al programa. Muchas gracias, doctor. Gracias por invitarme. Primero que nada, vamos a hablar de la sordera. ¿Qué cosa es la sordera? La sordera o hipoacusia, como también se le conoce, es una disminución de la audición que tiene muchísimas causas. El oído, anatómicamente, para su mejor estudio, se divide en oído externo, oído medio y oído interno. Y aquí tenemos un modelo que a lo mejor podemos usar para que las personas que lo están viendo puedan ver. Y en dependencia de donde esté el daño, pues así será el tipo de hipoacusia y así será el tipo de disminución de la audición que puede presentar el paciente. Porque hay diferentes tipos de sordera. Hay como sordera de conducción, sordera sensorineural. Correcto. ¿Y a qué se refiere estos diferentes tipos de...? Bueno, en la sordera conductiva o sordera de conducción, el daño existe a nivel del oído externo o del oído medio. Ok, que viene siendo como por acá, esta área de aquí. Es decir, en el oído externo se compone del pabellón auricular y del conducto auditivo. Y el oído medio, en el oído medio están, hay músculos, hay articulaciones y están los llamados huesecillos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo. En toda esa área, dividida por supuesto del oído externo a través de la membrana del tímpano, en toda esa área o en la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con los senos con las fosas nasales, pues cualquier daño que se produzca, cualquier patología, cualquier infección, pues eso trae como consecuencia una hipoacusia de conducción. Okay. Y utilizando el modelo de nuevo, no sé si lo podrán ver atrás en el control, ¿qué cosa es el oído externo? ¿Dónde comienza el oído medio? ¿Y el oído interno dónde comienza? El oído externo comienza en el pabellón auricular. O sea, la oreja. La oreja con el conducto auditivo. El oído medio comienza en la cadena de huesecillos, es decir, el tímpano es una división entre el oído medio y el oído externo, y los huesecillos del oído medio, el martillo, el yunque, el estribo, articulaciones, etcétera, y tendones. Y posteriormente, cuando la platina o la base del estribo, que es un huesecito muy pequeño, ya se introduce en la ventana oval, ese es el comienzo del oído interno, que es esta pieza que está aquí. Okay. Ese es el oído interno, que está compuesto por los canales semicirculares y por la cóclea. Y ahí ese es donde empieza, las personas que padecen de vértigo, de mareos, es ahí donde también tiene una función. Correcto, en el aparato vestibular del oído interno. Y como audiólogo, ¿qué usted ve como una condición o patología más frecuente que produce sordera? ¿O eso tiende a variar dependiendo de la edad? Tiende a variar, doctor, tiende a variar en dependencia de la edad. ¿En los niños puede haber sordera? ¿Cómo no? ¿Y esos niños que presentan con sordera, es a consecuencia de algunas infecciones recurrentes o puede ser algún problema genético? Generalmente, muchas veces a consecuencia de infecciones recurrentes. Cuando los niños tienen cualquier rinofaringitis, pues la trompa en el niño es más horizontal, la trompa de Eustaquio, la comunicación, que en el adulto, y tiende a defenderse mucho menos que la trompa de Eustaquio en el adulto, y entonces las infecciones de rinofaringe pasan con mucha facilidad a esta área del oído medio, y entonces se producen líquidos, acumulaciones de líquidos
en el oído medio y por tanto infecciones recurrentes y el niño no oye adecuadamente. ¿Y como qué se consideraría en niños unas infecciones del oído recurrentes? ¿Como cuántas al mes, cuántas al año? Generalmente el niño, los padres inmediatamente lo llevan al pediatra, se le hace un estudio timpanométrico para ver la confianza, para ver cómo está funcionando, cuál es la función de ese oído medio, y en muchos casos son referidos al otorrinolaringólogo, y entonces se ponen los evacuation tubes, los ventilation tubes, que es para se ponen en la membrana del tímpano, en los cuadrantes que no corran ningún riesgo que pueda dañar la cadena osicular, y entonces eso se deja por un periodo de varios meses para que entonces todo ese líquido que está acumulado y que no puede drenar a través de la trompa de Eustaquio evacúe. O sea que esos son unos drenajes, que se pone a través de la membrana del tímpano. De la membrana del tímpano. ¿Y eso se queda qué tiempo? El ENT lo va evolucionando. Se usa muy frecuentemente en los niños, también en los adultos, pero mucho más frecuente en los niños. A veces el ENT decide traerlo, muchas veces a los 2 o 3 meses se cae solo. ¿Y eso se usa cuando hay líquido? Cuando hay retención de líquido en el oído medio que no evalúa. ¿Y eso es debido a que usted dijo la trompa de Eustaquio tiene algún defecto anatómico o algo, no drena? Tiene una predisposición anatómica en el niño porque es más horizontal, y entonces no drenan, las infecciones de oído medio no drenan con tanta facilidad como en el adulto. Entonces esas infecciones recurrentes es lo que puede llevar a sordera en el niño. Sorderas de tipo temporal, sorderas que son tratadas médicamente por el otorrinolaringólogo y también o a través de la incisión, del drenaje, y eso generalmente es temporal, son sorderas de conducción que regresan. A edad media, ¿qué es la causa más frecuente a lo mejor de sordera, si existen? Doctor, los traumas acústicos son muy frecuentes. Las personas vivimos en una sociedad altamente industrializada, donde nos exponemos constantemente a sonidos de alta frecuencia, que no son sonidos creados por la naturaleza. Y esos sonidos de alta frecuencia dañan el órgano de Corti. Es decir, dentro de aquí, de esta área, hay unas células que se llaman células ciliadas del órgano de Corti. No sé si pudiera mostrárselo ahí, en esa área que está ahí. Eso que estoy mostrando son las células ciliadas del órgano de Corti. Y esas células ciliadas, las especializadas en las altas frecuencias, se dañan con mucha facilidad en todos los seres humanos. Yo tengo pacientes, por supuesto, que son policías, que son bomberos, que se exponen a ruido, o las personas que trabajan expuestos a ruidos en los aeropuertos, y entonces trae como consecuencia el acoustic trauma. Y eso es muy frecuente en el adulto. Eso parece unos pelitos que hay ahí que recogen los sonidos auditivos. Se especializan para, esa es un área que se llama el oído interno, y esos pelitos son los que responden de acuerdo a la frecuencia que están recibiendo, para entonces transmitirlo a través del nervio del vestíbulo coclear, del nervio de la audición, a la corteza auditiva en el lóbulo temporal, entonces, en el cerebro. Daño a ese nivel en la edad media es la causa más común de la sordera. Correcto. Okay. Y en personas mayores, ya cuando llega... En personas mayores, doctor, la hipoacusia o la presbiacusia, es lo más frecuente. Presbiacusia no es más que la disminución de la audición debido a que ya alcanzamos la tercera edad o tenemos mucha juventud acumulada. ¿Tiene algo que ver con la calcificación de los huesitos del oído medio? No necesariamente. A veces con la edad se producen depósitos de calcio en la membrana del tímpano, que se llama timpanoesclerosis, pero no necesariamente. Con la edad... es normal que a medida que vamos avanzando, que baje que nos ponemos más sordos. ¿Es normal? Es normal, doctor. Es normal, igual que la presbicia, que aparece a cierta edad, después de los 40 años, y entonces no podemos leer adecuadamente. Pues la hipoacusia de percepción, en este caso la hipoacusia relacionada con la edad, es normal que ya después de los 65 años comencemos a tener alguna tendencia a disminuir, de disminución de la audición. ¿Y cuáles son las recomendaciones que hay para las personas que nos están viendo de ir a ver con un especialista de la audición? De la audición. ¿Existe cada año, cada 2 años? Después de los 65 años debemos hacernos un examen. Sería inteligente hacer un examen, al menos un examen de audiología o un examen auditivo, en este caso, por lo menos cada 2 años. Eso es lo que yo recomiendo. Aunque no haya habido ningún cambio se debe en chequear, la percepción. Se debe chequear cada 2 años y de acuerdo con la actividad de ese ser humano, si es una persona que todavía está activo socialmente y que está notando que tiene algunas dificultades, ya sea en el teléfono o ya sea con la televisión o ya sea en lugares donde hay background, en lugares de reuniones, etcétera,
pues debe evaluarse cada 2 años. Y eso, como usted dice, especialmente si usted está en una industria, si está trabajando donde va a estar expuesto a diferentes ruidos sumamente altos, después de cierto tiempo puede ser que la conducción y ese daño esté progresando y que no se dé cuenta uno. Por supuesto, y en el daño coclear debido a la exposición al ruido no necesariamente aparece con la tercera edad, eso puede aparecer ya a los 40 años y a veces antes. ¿Y todas las sorderas son reversibles? ¿Hay algunas que sí, hay algunas que no? Las sorderas reversibles son las sorderas ya sea porque en el oído medio o en el oído externo puede haber tumores. En el oído interno, en el caso del nervio de la audición, puede haber tumores que son, en muchos casos, tanto el colesteatoma o el neurinoma del acústico en el oído interno, en el nervio de la audición, son tumores de etiología benigna, pero son tumores que crecen, son tumores en el caso cuando es el colesteatoma en el oído medio que produce una infección crónica con perforaciones de la membrana del tímpano, y entonces en esos casos el otorrinolaringólogo tiene que tratar a esos pacientes, el otólogo específicamente, que es el otorrino cirujano de oído, y esos son pérdidas ya sean conductivas o ya sean perceptivas o ya sean mixtas, en muchos casos, Dios mediante, pueden ser restauradas, tanto la función, tanto el saneamiento del oído como la función de la audición. Cuando el daño está a nivel coclear, cuando el daño está en el oído interno, ya es un poco más difícil. Cuando es un daño muy avanzado, pues se hacen los implantes cocleares por los cirujanos, los cochlear implant surgeons. Pero cuando es un daño después de los 65 años que comienza a aparecer la presbiacusia, pues en ese caso el tratamiento es la amplificación. El tratamiento son los hearing aids. ¿Y esos tumorcitos y esos daños producen dolor o no necesariamente producen dolor? Producen, bueno, en el caso de los tumores de oído medio, las infecciones crónicas por tumores benignos, producen una infección crónica. ¿Las infecciones producen los tumores? Correcto. Okay. Entonces sí puede dar dolor por el mismo proceso inflamatorio. En el caso de los colesteatomas, cuando hay una infección aguda, sí. Cualquier infección aguda en el oído externo o en el oído medio, por supuesto que puede producir dolor. Una otitis media aguda, purulenta, es un dolor insoportable. Es uno de los dolores más que son menos resistibles, uno de los dolores más agudos que presenta un ser humano. Y eso también es especial, que usted mencionó eso, los diabéticos tienen que tener un poquitico también precaución, especialmente cuando están nadando en piscinas, porque si se le infecta con unas pseudomonas, correcto, para los diabéticos son bien peligrosos ese tipo de infección del oído externo que puede pasar a una infección fulminante del oído medio. Correcto, la otitis externa maligna del diabético. O sea, que se producen granulomas en el conducto auditivo externo, en la membrana timpánica, y puede ir más allá y dañar los pares craneales. Pues muy interesante. Y ahora vamos a un comercial bien rapidito, y cuando vengamos vamos a hablar con el doctor sobre diferentes implantes, hearing aids que hay, para ver si se puede restablecer la conducción y mejorar la sordera. Así que por favor quédense con nosotros que venimos enseguidita. Hola amigos, los invitamos a estar en sintonía con el Dr. Bordenave todos los jueves a las 10 de la noche en Pídeme un Consejo con Freddy Castro, la doctora Ana Pando y el Dr. Juan Jiménez en Actualidad Radio 1020 AM. Recuerden, jueves 10 de la noche en Actualidad Radio 1020 en su dial. Su cuerpo, completo y perfecto. Cada pieza ligada a otra como un gran rompecabezas. Si una pieza se daña, como su hígado, todo su cuerpo se siente caer. Para acabar con esas molestias del hígado, vuelve Metichol. Metichol, original y auténtico. Metichol, el de la cápsula impresa, ahora con su nueva etiqueta. No admita copias. Exija Metichol. Metichol, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hola, yo soy la doctora Xiomara Suárez, gerente administrativa de Select Medical Centers. Nuestra organización ha estado establecida por más de 20 años, sirviendo a nuestros pacientes y a la comunidad del sur de la Florida, incluyendo personas con Medicare, Medicaid, seguro médico o aquellos que no tengan seguro. Localizados en el 4800 West Flagler Street, con transporte para nuestros pacientes. Soy la doctora Xiomara Suárez, siempre trabajando por usted y su familia.
¿Sufres de dolores y heridas en los pies? Tenía un problema en este dedo. Juanetes, hongos, pies planos o diabéticos. Trauma, torcedura del pie, torcedura del tobillo. No te preocupes más, que aquí está la solución. La conocida doctora Seldi y su equipo profesional en podiatría te ayudarán a curar por completo todas estas enfermedades. El tratamiento ha funcionado. Con los equipos más avanzados que existen en la tecnología podiátrica, mejoraremos tu vida paso a paso. Si no puedes venir, nosotros vamos a tu casa. Ellos vienen cojeando y salen corriendo. Llega a Miami desde España Tapas Experience, localizado en el popular Brickell Village, 900 South Miami Avenue, con la mejor selección de vinos y más de 80 variedades de tapas en su menú. Visítalos, una experiencia inigualable. Gracias de estar con nosotros de nuevo. En el programa de hoy tengo a Alejandro Rodicio, que es un especialista en audición. Y antes del comercial, estábamos hablando que muchas veces las personas que sufren de mareo, de vértigo, si me pueden enseñar aquí, es a nivel de esto, en el oído medio, que esto se llama la cóclea. ¿Pueden enfocar acá? Esta porción. Esta área, doctor, es la cóclea. Entonces, Exacto. El área del oído que tiene que ver con el balance es esta otra área de aquí, que es el aparato vestibular. El stirrup, que se dice en inglés. El aparato vestibular. O sea, que es en esta porción de aquí, cuando usted tiene vértigo o esos mareos que no se le quitan con nada, que se mueven de posición, o si van en un barco, un avión, se da mareo, es debido a esta área de acá, que está en el oído medio de las personas. O sea, que es muy interesante, como estábamos hablando. Yo quería preguntarle a usted, ¿hay medicamentos que también pueden afectar a la sordera o producir? Del grupo doctor de los aminoglucósidos, hay medicamentos que existen muchos medicamentos, pero los que más se han estudiado y los que más se ha llegado a la conclusión que los que dañan la audición y en los niños, desgraciadamente, de una forma irreversible. ¿Y esos son los antibióticos? Antibióticos del tipo de los antiguos de los aminoglucósidos, como la gentamicina, canamicina, amicacina, streptomicina. Perfecto. Y otros. Y ahora, como usted es un especialista en audición, yo sé que usted trabaja bastante aparaticos para poder mejorar la conducción y el oído de las personas. ¿Qué usted nos puede hablar sobre esto? Bueno, la amplificación es el método que se usa cuando el paciente ya ha sido visto por el médico primario, por el especialista en otorrinolaringología, y se ha llegado a la conclusión de que no se puede restablecer la audición ni con tratamiento médico ni con tratamiento quirúrgico. En este caso, cuando es un daño ya sea constructivo o perceptivo o mixto y ya no se han agotado todos los recursos médicos, pues entonces ese es básicamente nuestro trabajo, tratar de que el paciente sea capaz de escuchar adecuadamente y que pueda interactuar a través de los hearing aids o de los audífonos. En la industria existen muchos, los audífonos, cuando son perforaciones, por ejemplo, de oído medio, de perforaciones de la membrana timpánica, se usan mucho los audífonos que son open, que aquí no tenemos ninguna imagen, ni aquí tampoco, pero la tenemos en una lámina que hay por allá, que son, se la puedo mostrar, que es este tipo de audífono que es además muy cosmético, esto aquí, que son muy cosméticos, que prácticamente son invisibles y que permiten que el oído medio se mantenga aireado. Eso se usa mucho y se usa también en las pérdidas neurosensoriales. Y dentro del oído, lo que son los custom made hearing aids, pues hay también una gama inmensa, variedades de acuerdo con la pérdida de la audición del paciente, de acuerdo con el estilo de vida, etcétera, etcétera. Estos audífonos, por ejemplo, que se ven allí, pudiéramos compararlo con un lente de contacto en el globo ocular, porque pues son prácticamente invisibles, o son invisibles, no se ven dentro del conducto auditivo. Y después hay otros como son estos, que son los CIC, o completamente en el conducto auditivo, estos que son un poquito más grandes, que son mini canales, los en el canal,
y los que son completamente, que cubren lo que es la concha. Y para que vean el tamaño más o menos, no sé si pueden ver, aquí tienen el dedo mío, o sea que son pequeñitos. Estos son más grandes acá, y a medida que vamos pasando la mano hacia abajo, van cambiando en tamaño y se ponen hasta más pequeñitos. O sea que mire esos últimos aquí en la esquinita, los negritos, esos van dentro del canal auditivo. Por ejemplo, estos que se ven aquí, doctor, pudiéramos decir que son estos, que se ven. Después vienen otros más pequeñitos. ¿Cuáles son otra vez, señor? Sí, cómo no. Ese que usted ve ahí, ¿viene siendo cuál aquí en la mesa? Estos dos. O sea, los más grandecitos. Estos dos que están aquí, esta es la manera en que se vería en el pabellón auricular, sí, ocupa la concha. Entonces hay otros que son más pequeños, que son estos, que se llaman en el canal del oído, que vienen siendo así, como este. Otros más pequeñitos, que son estos de acá, que estoy señalando, que son así, que lo único que se ve es esta pequeña porción del equipo, del hearing aid, que es el faceplate, y entonces los últimos, que son los más pequeñitos de todos, que son completamente invisibles, que esos no se ven. Esos no se ven en conducto auditivo. Así que básicamente esos son todos los modelos y todos los tipos que básicamente hay. Existen modelos también cuando en los niños, por ejemplo, doctor, se usa mucho este tipo de modelo, que es un equipo retroauricular, una prótesis retroauricular, pero que lleva un molde, porque el niño está creciendo. El niño está creciendo, entonces ese molde hay que cambiarlo, y generalmente en el niño los equipos que se usan son los equipos behind the ear, retroauricular. Entonces, hoy día cada uno de estas unidades es específico para el problema individualizado del paciente. Por supuesto, o sea, que en dependencia del estilo de vida del paciente, en dependencia del tipo de pérdida auditiva que tiene el paciente. Y usted determina el tipo de pérdida basado en un audiograma. Exactamente. Cada paciente que va a ver usted, lo primero que usted hace es un examen físico completo, detalla todas las medicinas que toman y después se le hacen el audiograma. ¿Qué cosa es el audiograma? Antes de hacer el audiograma, nosotros hacemos un timpanograma para ver la función del oído medio primeramente. Y después procedemos a hacer el audiograma, que no es más que explorar toda la vía ósea, la vía aérea de la audición, y además explorar también la corteza auditiva. ¿Y eso cómo se realiza? Se realiza en nuestra oficina, donde evaluamos al paciente y le colocamos unos inserts en el conducto auditivo una vez que ya hicimos un examen otoscópico, que estamos seguros que no hay, por ejemplo, excesiva cantidad de cerumen en el oído externo, porque en ese caso lo primero que hay que hacer es removerlo, antes de proceder a hacer un timpanograma o un audiograma, que es el examen básicamente de la audición. ¿Y el audiograma usted le introduce diferentes frecuencias? Por supuesto, en el audiograma cuando se está evaluando al paciente, haciendo una audiometría, se evalúa al paciente, se le dan diferentes frecuencias en intensidades y también en frecuencias de 250 a 8000. Esa es básicamente la diferencia, frecuencias que aparecen en el audiograma: 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 y 8000, y otras que se pueden hacer también in between. Y eso te deja saber la información necesaria para poder determinar si a esa persona le va a hacer falta uno de estos dispositivos. Exactamente. ¿Y qué cosa es el timpanograma? El timpanograma es un estudio que se hace para ver la función del oído medio, para ver cómo funciona la trompa de Eustaquio, cómo funciona la membrana del tímpano, si está disminuida la movilidad de la membrana del tímpano, ya sea por un aumento o por una inclinación hacia las presiones negativas o hacia las presiones positivas en el oído medio. Si hay un trastorno de la conducción debido a que hay un daño en la trompa de Eustaquio, cualquiera que sea y entonces en esos casos, cuando hay un daño conductivo, lo primero que nosotros hacemos es referir al paciente a que sea evaluado por el otorrinolaringólogo, por el médico especializado en garganta, nariz y oído. ¿Y qué tiempo se demora una evaluación de esa clase? Alrededor de 20 minutos. ¿Y cuánto costaría una evaluación si alguien está interesado? Si el paciente no tiene seguro y quiere evaluarse, costaría de $60 a $80 hacerse una evaluación. No está malo, completa, porque así puede determinar cómo tiene toda la conducción auditiva el paciente. Uh-huh. Y ustedes, cuando tienen necesidad de poner estos devices, ¿ustedes los mandan a fabricar o ustedes lo tienen ahí? No, existen diferentes manufacturadores en la industria. Algunos son muy prestigiosos, que son los que nosotros siempre trabajamos con ellos. Y entonces los ordenamos de acuerdo con la pérdida del paciente, le hacemos la sugerencia, y si el paciente está de acuerdo, pues los ordenamos a los laboratorios que están en diferentes lugares de los Estados Unidos. ¿Y qué tiempo se demora más o menos para que esté fabricado? Alrededor de una semana. Y después que el paciente tiene uno de esos, ¿ellos se siguen chequeando cada 6 meses, cada año? ¿Puede ser que la sordera se le empeore? Esa es una de las razones, esa es la razón básica de nuestro trabajo. El paciente debe verse por lo menos con nosotros 3 o 4 veces al año.
hacerse un seguimiento, repetirse el examen de la audición al menos anualmente y chequear todo, chequear lo que se llama el fine tuning, de hacer ajustes, reprogramaciones con los diferentes equipos que el paciente pueda estar usando. Muy interesante. Doctor, y si hay alguien que quiere contactarse con usted, quiere hablar más sobre usted, ¿cómo puede lograr llamarlo o comunicarse con usted? En nuestra oficina, el teléfono de nuestra oficina es el 305-226-6262. Estamos ubicados en Flagler y la 82 Avenida, y nuestros teléfonos están abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y así que usted lo que hace es audiometría, todo tipo de audiometría, niños, adultos, de todas clases. Correcto. Yo le estaba hablando al doctor antes del comercial, es que yo hago mucho examen físico de buceos, y parte del requerimiento de ello para ser certificado es que se le haga un audiograma. O sea que Correcto. Es algo muy importante, especialmente para las personas que padecen de enfermedades crónicas, diabéticos, presión alta, colesterol, aunque piensen que estén oyendo bien. Sería bueno, una vez al año, una vez cada 2 años, 3 años, que se chequeen sus oídos, se lo vean bien con un especialista de audiometría, para ver si hay algún daño, porque muchas veces se puede ver muchísimo antes de tiempo, antes que suceda algún daño. Y recuérdese que prevención, como siempre decimos en este programa, es tan importante. Y eso más para las personas que tienen oficios donde trabajan cuando hay mucho ruido alrededor, más todavía, más importante para esas personas. Y quisiera decir otras palabritas más en cuanto a lo que usted hace, qué tiempo lleva haciéndolo. Tenemos una práctica, como le expliqué, en nuestra oficina en Flagler y la 82 Avenida, y llevamos, ya corriendo, ¿no?, nuestra práctica por un espacio de 7 años. Perfecto. Pues muchísimas gracias de estar con nosotros, muy interesante, y como bien trajo todos estos modelos diferentes, hay una gran variedad. Incluso yo me recuerdo que antes habían esos aparatos que eran bien grandes, que se podían ver de distancia. Hoy día con los aparaticos más pequeñitos ni se ven. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Alejandro Rodicio. Gracias a usted. Y un placer estar y aprender de usted. Y a todos ustedes le quiero dar las gracias de nuevo por sintonizarse con nosotros. Yo sé que este programa se está viendo en más audiencia. Me están parando en la calle, me están mandando muchas cartas, muchos emails. Y yo sé que lo que le estamos tratando de provenir a ustedes es de beneficio, y ustedes han aprovechado de las enseñanzas que nosotros le estamos comunicando a ustedes. Incluso yo aprendo mucho de mis invitados. Por favor, sigan sintonizándose, mándenme cartas por emails, por teléfono, como ven ahí. Quiero saber si estos programas les sigue gustando a ustedes, si ustedes tienen algún tipo de show que quisieran ver para poder traérselo. A la semana siguiente vamos a tener especialistas del Baptist, en la Universidad de Miami, de todo Miami, para traerles a ustedes una variedad diversa de diferentes temas de la medicina y de la salud, para que ustedes puedan mantenerse saludables. Así que por favor, sintonícense con nosotros la semana que viene. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, y salud.